Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos toda gloria, toda la honra al Señor por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, porque hasta aquí Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios en su fidelidad nos ha mantenido, su diestra ha sido con cada uno de nosotros. Bueno, en esta ocasión quiero también aprovechar para compartir una palabra de conocimiento, una palabra de bendición para su vida, que yo sé que va a ser de grande provecho para usted, así como lo ha sido para mí. Sin más preámbulo, gloria al nombre del Señor. Quiero compartir con usted un tema el cual he titulado La fe en las peticiones. Sí, la fe en las peticiones. Y para eso quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, donde dice de la siguiente manera. Mire, por ejemplo, como dice este texto, dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelvo y repito, todo lo que pidamos en oración, creed que lo recibiréis. Dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, aquí miramos este texto y también quiero comparar este texto con otra versión para darme un poquitico más a entender a lo que me estoy refiriendo al tema, la fe en las peticiones. Mire, por ejemplo, como dice en esta versión, Biblia Arcas Fernández, es una versión acá, Nuevo Testamento. Mire cómo dice este mismo texto en esta versión. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, lo obtendréis, si tenéis fe en que lo vas a recibir, en que vais a recibirlo. Es decir, todo lo que pidamos en oración, lo vamos a obtener, pero si tenemos fe en que vamos a recibirlo. Bueno, antes de empezar, hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta, es lo siguiente. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, la fe, dice, la puerta de la fe se nos fue abierto, según dice el libro de los Hechos. Entonces, algo que nosotros, es decir, al recibir a Cristo Jesús, el Señor nos otorga la fe que viene de parte de Dios. Bueno, sabemos también, todo el mundo tiene fe, pero hay una fe espiritual, esa fe que viene de parte de Dios. Obviamente hay que aplicar esa fe a toda nuestra vida, a todo nuestro caminar, ¿verdad? Hay que aplicar esa fe. Pero mira como dice el texto, aquí lo estoy leyendo en esta versión, Arcas Fernández, dice, por eso os digo que todo lo que pidáis, aquí estamos hablando de peticiones, en la oración. En la oración la obtendréis si tenéis fe. Entonces, aquí ya tenemos fe de parte de Dios porque se nos fue dada. Dice la Biblia que el Señor, a cada uno les da la fe, la medida que Dios quiere que nosotros tengamos fe. Eso lo dice en Romanos capítulo 12. Entonces, aquí dice que nosotros debemos de tener fe en que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Es decir, debemos de aplicar esa fe que lo que le pedimos a Dios lo vamos a recibir según dice aquí esta versión. Entonces, en primer lugar, que la Biblia que dice que es la fe. Bueno, eso lo miramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La versión lenguaje sencillo dice que la fe o confiar en Dios, dice esa versión, es estar totalmente seguro. Es decir, la fe es estar totalmente seguro de lo que uno espera. Y es estar convencido de algo que existe, aunque no lo podamos ver, dice la versión lenguaje sencillo. Entonces, ¿qué es la fe en otras palabras? Es seguridad y convencimiento de lo que uno espera, aunque no lo vea. Es decir, está seguro de eso, ¿verdad? De eso que espera y está convencido de eso, aunque no lo está viendo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya entendido esto, lo que es la fe, entonces debemos de aplicar esa fe a nuestras peticiones, es decir, debemos de estar seguros y convencidos de lo que le estamos pidiendo a Dios es lo que vamos a recibir. Entonces, basado en eso, yo hice una paráfrasis, es decir, más o menos lo que podía entender de ese texto, una paráfrasis del libro de Marcos capítulo 23 con esta versión Arcas Fernández. Lo hice de la siguiente manera, es decir, por eso os digo, todo lo que pidáis en oración lo tendréis. Si estás seguro
y convencido de que lo vas a recibir. Es decir, eso es una paráfrasis pues que yo hice con respecto a ese texto. Vuelvo y le repito. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración lo tendréis. Si estás seguro o si estamos seguros y convencidos de que lo vamos a recibir. Pero ¿cómo dice esa versión? Si tenéis fe en que vas a recibirlo. Entonces ya ahí en vez de poner fe le cambiamos seguridad y convencimiento. Ahora bien, había que hacer una pregunta. Ya entendiendo esto de que en la oración nosotros todo lo que pidamos al Señor debemos de creer que lo vamos a recibir. La pregunta es, ¿estamos seguros y convencidos que lo que le estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir? Si estamos seguros de eso. Por ejemplo, no sé, usted puede que le esté pidiendo a Dios sanidad, puede que le esté pidiendo a Dios un empleo, ¿cierto? Puede que le esté pidiendo a Dios algo material. La pregunta es, ¿estamos seguros y convencidos de que vamos a recibir? De que sí vamos a recibir eso que le estamos pidiendo a Dios, es la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy. De lo contrario, había que entonces entrar a examinarnos o a analizar por qué no hay en nosotros esa fe, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, porque ya no veo otorgada, porque hay momentos en que puede pasar que nuestra fe mengue, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué cosas pueden en nosotros impedir que tengamos fe para el momento de estar seguros, es decir, de estar convencidos de que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo al Señor? Entonces vamos a mirar a través de la palabra qué cosas pueden impedir que nosotros tengamos fe para poder alcanzar la petición. Recuerde, el tema es la fe en las peticiones, es decir, estar seguros y convencidos de que vamos a recibir, en que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, entonces, mira lo que dice el libro de Lucas. Voy a mirar aquí el libro de Lucas, pero ya voy a utilizar la Reina Valera. La Reina Valera, gloria al nombre del Señor. Voy a buscar aquí el texto. Mire la Reina Valera. Dios es bueno, Reina Valera. Y voy a buscar ese texto que es Lucas capítulo 8. Lucas 8:12. Mire lo que dice Lucas 8:12. Entonces aquí vamos a mirar qué cosas pueden impedir que nosotros tengamos fe. Mire lo que dice Lucas. Dice, y de los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí esta es la explicación de la parábola del sembrador, y aquí el Señor ya está explicando y diciendo que la semilla que cae junto al camino está representando a las personas que oyen la palabra del Señor, pero dice que en un momento después de haberla oído, Satanás viene y la arrebata esa palabra, hace que olviden esa palabra, con el objetivo de que esa persona no crea. Entonces, aquí miramos que hay un impedimento para que nosotros creamos, tengamos fe, porque recuerda que la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué produce fe en nosotros? Oír la palabra de Dios. Por aquí miramos que Satanás, cuando oímos la palabra, él hace, en muchas personas hace un trabajo, en muchos de nosotros, a veces hace un trabajo de que nosotros olvidemos la palabra. ¿Para qué? Para que no produzca fe en nosotros y seamos salvados. Entonces, mire, dice acá que Satanás provoca que nosotros olvidemos esa palabra. Pero la pregunta es decir, Satanás así de buenas a primeras lo hace. O sea, ¿qué estaríamos haciendo nosotros para que Satanás hace que olvidemos esa palabra? Y la respuesta la vamos a encontrar entonces en este mismo texto, la misma explicación, pero la vamos a mirar en el libro de Mateo. Mateo, mire lo que dice Mateo. Ya Mateo explica por qué razón es que nosotros olvidamos la palabra. Mateo permitimos que Satanás nos robe la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 18, versículo 19. Mírese, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces ahí dice, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Para qué? Para que no creamos. Entonces, Satanás arrebata la palabra, es decir, hace que nosotros olvidemos la palabra. ¿Pero por qué? Porque dice que anterior a eso hubo una falta de entendimiento según la Reina Valera. Según este texto dice que hubo una falta de entendimiento de la palabra, y como hubo falta de entendimiento de la palabra, Satanás aprovecha eso, no la quita, no la roba, es decir, hace que la olvidemos, y eso impide que nosotros creamos a la palabra, es decir, eso impide que nosotros se produzca la fe. Vuelvo y repito, la fe viene por oír que la palabra del Señor. Entonces, pero yo mirando y indagando más con respecto a eso de entender la palabra,
me encontré, lo más tremendo, me encontré también esa misma versión, Arcas Fernández, que dice un poquito más diferente, pero nos va a abrir un poquitico más el panorama respecto a la razón por la cual nosotros a veces no entendemos la palabra que hace que Satanás la robe de nosotros, es decir, que hace que Satanás la olvidemos, gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice esa versión, dice, hay quienes oyen el mensaje del reino, pero no le prestan atención. En la Reina Valera dice que no la entienden, aquí dice no le prestan atención y el maligno llega y les arranca lo que tenían sembrado en su corazón. Wow, tremendo. Es decir, la Reina Valera dice que no la entendemos, pero esta versión dice que es por no prestar atención. Y yo puedo concluir aquí algo, puedo entender algo. Y es que una de las cosas que a veces pasa, por la cual nosotros no entendemos, es porque a veces no prestamos atención, es decir, no estamos atentos a lo que se nos dice, gloria al nombre del Señor. Es como un dicho que dice popular, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, ¿por qué razón Satanás, según esta versión, arrebata la palabra en nuestro corazón? Porque no le prestamos atención en el momento de estarla escuchando. Y así ya vemos muchos de nosotros que en el momento de estar escuchando la palabra no estamos atentos. Es decir, nuestra mente, no sé, estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente, gloria al nombre del Señor, de corazón ausente. Entonces, al no prestar atención, Satanás aprovecha esa debilidad en nosotros y quita la palabra, es decir, hace que la olvidemos. ¿Y qué va a pasar al no tener la palabra en nosotros? Pues obviamente no va a haber fe. Entonces, no será gloria al nombre del Señor, que nuestra falta de fe en el momento de las peticiones, porque estamos mirando es la fe en las peticiones, no será que la falta de fe en nuestras peticiones será debido a que muchas veces no prestamos atención a la palabra que nos está dando, se nos está predicando, o cuando la estamos leyendo también, y eso hace que Satanás no la robe, no la quite. ¿Para qué? Para que no creamos, porque si no hay palabra, no hay fe, porque la palabra, la fe viene por oír que la palabra, es decir, tenerla en el corazón, gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí es donde tenemos que analizarnos. ¿Por qué a veces no tenemos fe en el momento de hacer unas peticiones? Porque para alcanzar la petición hay que tener fe en que vamos a recibirla. Pero ¿qué puede pasar? Por no prestar atención, ¿verdad? Y eso es estar desatento, eso es estar desatento, es como lo dice Santiago, gloria al nombre del Señor. Santiago dice que, y da el ejemplo de una persona que se mira al espejo y en un momento olvida lo que era. Y dice que nosotros no debemos de ser oidores olvidadizos. Pero en este caso, Satanás está haciendo un trabajo en muchos de nosotros, en muchos cristianos, y es que una vez la palabra es predicada, él empieza a trabajar a que nosotros la olvidemos. ¿Por qué? Porque así no vamos a creer. Y si no tenemos fe, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar las peticiones de parte de Dios? Porque es un requisito, gloria al nombre del Señor, para obtener lo que estamos pidiendo. Entonces, miremos otro ejemplo de qué cosas qué puede estar impidiendo que nosotros tengamos fe. Para eso quiero que vayamos y para ir, gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo 21. Vamos a mirar más bien Mateo 21, 32. Mateo 21, 32. Aquí lo tenemos. Gloria dice. Porque vino a vosotros, mire, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos, las rameras, le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentiste para después creerles. Wow, tremendo. Según miramos aquí, el Señor está reprendiendo, creo que es a los fariseos, gloria al nombre del Señor. Y el Señor les dice, Juan el Bautista les predicó a ustedes y muchos creyeron, pero ustedes no le quisieron creer. Y si miramos, lo primero que el Señor pone es, porque no os arrepentiste para después creer. Entonces, aquí miramos y podemos entender que una de las cosas que a veces impide que nosotros haya fe, gloria al nombre del Señor, pide que nosotros tengamos fe, es la falta de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Dice en el hebreo, eso dice metanoia, que quiere decir cambio de manera de pensar. Por nuestra manera de pensar en desacuerdo a la manera de pensar de Dios, gloria al nombre del Señor, dice que
eso hace que nosotros no creamos. Es decir, por eso también Jesús en un texto lo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, primero nos arrepentimos, gloria al nombre del Señor, pero obviamente el arrepentimiento viene por la voluntad de Dios, porque su bondad dice que nos guía al arrepentimiento. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Gloria al nombre de Dios. Entonces, dice aquí que ellos no se arrepintieron para después creerle, gloria al nombre del Señor. Entonces, no cambiaron su forma de pensar, aún habiendo escuchado la palabra de Juan el Bautista, para creer lo que le estaba transmitiendo. Pero otros sí creyeron y se arrepintieron. Entonces, otra de las cosas que puede impedir que en nosotros no tengamos la fe, gloria al nombre del Señor. Porque, vuelvo y repito, tú tienes una petición, yo tengo una petición. Si estamos creyendo que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Y qué puede impedir que nosotros recibamos eso? Nuestra falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque al no haber arrepentimiento, pues la fe como que digamos, se nubla. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya miramos, la falta de no prestar atención a la palabra hace que en nosotros no haya fe, y también el arrepentimiento. Y para ir concluyendo este tema, gloria al nombre del Señor, mire lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 19 al 20. Lucas capítulo 1, aleluya, capítulo 1, versículo 19 al 20. Este texto dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y aquí, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es decir, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No voy a ahondar mucho en este punto, pero versículos antes dice que cuando el ángel le dio la palabra, a este es el papá de Juan el Bautista, es decir, Zacarías, él no la consideró porque miraba su capacidad física, gloria al nombre del Señor, lo que él era en ese momento. Voy a leer, mire lo que dice aquí el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada. Entonces él estaba mirando su condición física, y al ángel ver eso le reprochó y le dijo, bueno, por cuanto no lo has creído, entonces hasta que tu hijo no nazca no vas a poder hablar. Entonces aquí miramos tres cositas. Podrán hablar más, haber más, pero aquí miramos tres cositas. Quizá por no prestar atención, por no entender la palabra, por no prestar atención, Satanás viene y la roba de nosotros. Otra de las cosas, la falta de arrepentimiento, es decir, la falta de forma de cambio de manera de pensar en nosotros. Y aquí quizá mirando nuestra condición, a veces puede que pase que no creamos. Pero mire qué cosa tan tremenda esta. Caso contrario pasaba con Abraham. Dice que él no consideró que fuera de esa edad. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que el libro de Hebreos lo dice. Él no consideró el tener esa edad avanzada y creyó a Dios que él podía cumplir lo que él había prometido, era que había que darle un hijo, que él le iba a dar un hijo. Aquí en Zacarías hizo todo lo contrario. Él, mirando su condición, no creyó, y por lo tanto quedó mudo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, para concluir con este tema, es decir, la fe en las peticiones hay que creer, o hay que estar seguros y convencidos en que vamos a recibir lo que estamos pidiéndole a Dios. Y si no lo estamos, ¿qué puede estar impidiendo eso? Que no estemos seguros. Bueno, nuestra falta de arrepentimiento, quizá no le estamos prestando atención a la palabra, no estamos atentos a la palabra, o quizá puede pasar que no estemos considerando por nuestra condición física y no le estamos creyendo a la palabra de Dios. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Gloria al nombre del Señor. Espero que esto sea bastante bendición para su vida. Recuerde, gloria al nombre del Señor. Mi nombre es Walter Murillo Denis. Le invito a que se suscriba a mi canal, gloria al nombre del Señor. Active esa campanita, le pulgar arriba. Comparta este tema, este texto, esta palabra. Porque yo sé que para muchos también será grande bendición, como lo ha sido para mí. Le invito a que se suscriba, gloria al nombre del Señor, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga.